Bienvenidos a todos a nuestro canal Mil Sabias Reflexiones. Hoy vamos a adentrarnos en un tema delicado pero crucial para la armonía en nuestras vidas. Los secretos que, por el bien de nuestra propia paz, nunca deberíamos revelar, ni siquiera a nuestros hermanos más queridos. A lo largo de la vida, aprendemos que hay ciertas cosas que es mejor guardar para nosotros. Pero, ¿cuáles son? Quédense hasta el final, porque las revelaciones que compartiremos hoy podrían cambiar para siempre la forma en que ven sus relaciones familiares. Desde pequeños nos enseñan que la familia es sagrada. Hay un dicho que dice, la sangre tira mucho, ¿verdad? Y otro que nos recuerda que un hermano es un amigo que nos da la naturaleza. Estas frases reflejan una verdad profunda. El amor entre hermanos es un tesoro, un vínculo especial que nada en este mundo puede reemplazar. Sin embargo, surge una pregunta que a todos nos inquieta en algún momento. Cuando cada uno forma su propia familia, con su pareja y sus hijos, ¿ese lazo se mantiene igual de fuerte? Es una preocupación muy real. Para que esa unión tan valiosa perdure a través de las generaciones, hay 3 secretos que por más que ames a tus hermanos, es mejor no compartir. Acompáñenme en 1000 sabias reflexiones mientras exploramos juntos esta delicada sabiduría. El primer secreto, y quizá el más importante, es: no reveles los detalles de las finanzas de tu matrimonio. Les cuento esto desde mi propia experiencia. Estuve a punto de divorciarme por culpa de enredos de dinero con mis propios hermanos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fui muy sensato a luchar por salvar mi matrimonio, en lugar de destruir la felicidad de mi hogar por un malentendido sentido del deber familiar. En mi familia somos 5 hermanos, 4 chicos y una chica, y todos estamos ya casados. A mi mujer y a mí se nos consideraba los que mejor nos iba económicamente. Nos habíamos mudado a la ciudad y, a base de muchísimo esfuerzo y sacrificio durante 20 años, logramos una vida estable. Los demás se quedaron en el pueblo. Mi hermana y mis 2 hermanos mayores, aunque se dedicaban al campo, eran personas ahorradoras y su vida era modesta pero digna. El problema era mi hermano pequeño. Él vivía con mi madre y, aunque tanto él como su esposa eran funcionarios en el ayuntamiento, de una forma increíble siempre andaban cortos de dinero. Mi mujer y yo, con nuestro trabajo y sabiendo ahorrar, habíamos conseguido tener nuestra casa y vivir sin que nos faltara de nada. Por eso, cada vez que mis hermanos en el pueblo tenían un apuro, acudían a nosotros. Cada 2 por 3 recibía una llamada suya. «Hermano, ¿me puedes prestar unos cientos de euros?» Siempre tenía una excusa perfecta. Que si el impuesto de la casa, que si una derrama de la comunidad, que si la reparación del coche. Yo, movido por la compasión, al principio se lo comentaba a mi esposa, pero después empecé a enviarle el dinero a escondidas para no preocuparla. Él siempre decía que era un préstamo, pero la realidad es que nunca me devolvió ni un céntimo. Y así, año tras año, la suma fue creciendo hasta convertirse en una cantidad muy considerable. Poco a poco, mi esposa descubrió que yo le prestaba dinero a mi hermano menor a escondidas. Sin levantar la voz, simplemente me dijo: «Cariño, al hacer eso, solo consigues que él y su esposa se vuelvan más dependientes de nosotros». Observa cómo viven. Su forma de gastar el dinero requeriría una montaña de billetes para mantenerse. El dinero que ganamos con el sudor de nuestra frente, debemos pensarlo 2 veces antes de prestarlo. Sus palabras me hicieron sentir culpable y me sacudieron. Era cierto. Mi hermano y mi cuñada vivían muy por encima de sus posibilidades, con un estilo de vida lujoso que no se podían permitir. Sus deudas eran el resultado directo de esa vida de apariencias. Mi esposa y yo, durante todo el año, apenas nos permitíamos desayunar algo más que las sobras de la cena anterior para ahorrar, mientras que mi hermano y su familia desayunaban cada mañana en la cafetería. Haciendo cálculos, solo su gasto en desayunos casi equivalía a mi sueldo mensual. Y en cuanto a las compras, nadie les ganaba. Ropa, teléfonos, siempre a la última moda. De vez en cuando, se iban todos de viaje a algún lugar exótico.
Fui testigo varias veces de cómo, después de una comida en su casa, mi cuñada tiraba la comida sobrante directamente a la basura, sin dudarlo. Mientras tanto, en mi casa, un mismo plato se recalentaba una y otra vez hasta que no quedaba nada. Cuando nacieron nuestros hijos, solo nos atrevimos a comprar pañales y leche de marcas económicas, pero ellos solo usaban productos de importación. ¿Cómo no iban a estar siempre sin dinero? Al reflexionar sobre las palabras de mi esposa, comprendí que, sin querer, había sido cómplice de la vida ostentosa de mi hermano. Por eso, las siguientes veces que me llamó para pedirme dinero, me negué. Pero al no poder obtenerlo de mí, mi hermano se arriesgó y pidió préstamos a usureros para mantener su nivel de vida. Cuando los acreedores empezaron a presionar, se le ocurrió la idea de ingresar en el hospital para evadir las deudas. Al oír que se trataba de un problema de salud, me preocupé tanto que le transferí el dinero. Y a partir de ahí, cada vez que necesitaba dinero o estaba ahogado por las deudas, mi hermano volvía a ingresar en el hospital, publicando en redes sociales mensajes desgarradores sobre su situación, contando historias que daban mucha lástima. Sabiendo que yo había pedido préstamos varias veces para cubrir sus deudas, mi esposa perdió la paciencia y me pidió el divorcio. Dijo que yo no la valoraba, que solo me preocupaba por mi familia y además por alguien que no lo merecía. Discutimos muchísimo sobre esto. Yo le decía, ¿acaso voy a abandonar a mi propio hermano? Y ella respondía, pues déjale en paz de una vez y veamos si se mueren de hambre o no. La verdad es que quería dejarle, pero sentía que no podía. Sin embargo, gracias a la firmeza de mi esposa, empecé a adquirir el hábito de verificar la información. Por ejemplo, cuando me decía que estaba en el hospital, en lugar de entrar en pánico y especular, fui a visitarle y hablé con los médicos. Ellos mismos me confirmaron que mi hermano solo tenía un dolor de cabeza común, nada grave. A partir de ese momento, me obligué a desentenderme de sus asuntos. Ahora me he traído a mi madre a vivir conmigo y he asumido las responsabilidades familiares y ya no presto atención a lo que hacen mi hermano y su esposa. Es cierto el dicho de que cada uno debe labrarse su propio destino. No podía seguir cargando con él para siempre. Ahora parece que mi hermano está a punto de vender su casa para pagar sus deudas, pero ya no se atreve a pedirme ayuda. Sé que al ser tan egoísta, la relación entre hermanos se enfría, pero solo puedo suspirar. A veces, pienso que quizás mi error inicial fue compartir con él sin reparos los detalles sobre nuestros ingresos y nuestra economía familiar. Eso le hizo creer que nuestra situación era holgada y que siempre podría depender de mí. Queridos amigos, muchas personas solo ven el brillo exterior de los demás, sin conocer las dificultades y el esfuerzo que hay detrás. El hermano de esta historia solo veía la vida de su hermano mayor desde su propia perspectiva y por eso se sentía insatisfecho cuando le negaban un préstamo. Diferentes percepciones, diferentes entornos, naturalmente conducen a diferentes puntos de vista. Por lo tanto, tengas dinero o no, revelar tus ingresos y ahorros a la ligera nunca es una buena idea. Es mejor guardar silencio y ayudar a tus hermanos cuando realmente puedas y de forma discreta. En segundo lugar, no señales los defectos de los demás a la ligera. Hay quienes piensan que, entre hermanos de sangre, el vínculo nunca se desvanecerá, sin importar las circunstancias. Creen que, incluso al crecer y formar sus propias familias, no hay nada que deba ocultarse en esa relación. Un hermano mayor, molesto con su hermano menor, decidió decirle sin rodeos todo lo que pensaba. Le dijo a su hermano lo que debía y no debía hacer, especialmente durante una comida, cuando el alcohol había desatado su lengua. La conversación se desvió por completo de su propósito original. Por un lado, uno no dejaba de criticar argumentando que el otro era el hermano menor y no sabía escuchar. Por otro lado, el menor se sentía incómodo, pensando que su hermano mayor no le entendía ni se ponía en su lugar. Recordemos que durante aquellos años de estudio y trabajo, poco a poco te fuiste distanciando de tus hermanos. En todo ese tiempo que no vivieron bajo el mismo techo, cada uno construyó su propia vida. Ahora se conocen menos que antes, así que no te apresures a juzgar o a criticar a los demás.
Si le dices a tus hermanos sin tapujos lo que piensas de ellos, sentirán que intentas controlarlos, que los juzgas sin comprender realmente su situación. Incluso si lo haces con la mejor de las intenciones, es muy probable que no entiendan tu bondad y, peor aún, que sientan el deseo de poner distancia en la relación. Lo que debemos hacer, queridos amigos, es ser exigentes con nosotros mismos y compasivos con los demás. Todos comprendemos que, por muy cercana que sea la relación entre hermanos, hay ciertas cosas que es mejor no revelar. Esto no es una cuestión de estrategia, sino de la sabiduría que uno adquiere en la vida. Concéntrate en vivir bien tu propia vida y no desgastes el cariño que os une por un exceso de confianza. Recuerda que una distancia prudente es la clave para mantener una relación sana y duradera. En tercer lugar, no reveles a la ligera los asuntos privados de la familia de tu pareja. Cuando los hermanos crecen, se casan y tienen sus propias vidas, es fundamental mantener un cierto sentido de la proporción y el respeto, especialmente en lo que respecta a la familia de tu cónyuge, como sus orígenes o su situación económica, ya sea buena o mala. Nunca deberías compartir esos detalles con tus hermanos. Javier, por ejemplo, alcanzó el éxito desde muy joven. Él sabía perfectamente que gran parte de su triunfo se debía al inmenso apoyo de la familia de su esposa. Era un hombre capaz y trabajador, por lo que su suegro le tenía un aprecio especial y siempre estaba dispuesto a ayudarle cuando lo necesitaba. Sus hermanos lo sabían, y los comentarios malintencionados no tardaron en aparecer. En una ocasión, el hermano menor de Javier necesitó un favor del suegro de su hermano, pero le fue denegado. Lleno de rencor, lo criticó, diciendo que la familia de su cuñada tenía tan buenas condiciones, pero solo pensaban en ellos mismos. Queridos amigos, para muchas personas, hablar con sus hermanos sobre la familia de su pareja es algo completamente normal, una forma de compartir o desahogarse. Sin embargo, quien habla no suele tener mala intención, pero quien escucha sí puede tenerla. La gente podría burlarse de ti por la pobreza de tu familia política o sentir una profunda envidia si te casaste con alguien de una familia adinerada. No revelar los detalles sobre los orígenes de la familia de tu pareja es, en realidad, la forma más pura de proteger y amar a esa persona especial. Hay ciertos asuntos que pertenecen a la intimidad de la pareja y no necesitan ser compartidos con nadie más, ni siquiera con tus propios hermanos. Y para ilustrar las complejidades de estas dinámicas familiares, permítanme contarles la historia de El Padre. Mateo regresó a casa y encontró a su madre sentada, suspirando con un rostro hundido en la tristeza. Miró hacia el interior y vio una mesa llena de platos sin tocar. Nadie la había recogido. Supo de inmediato por qué su madre estaba así. Esa escena era demasiado familiar para él. La casa era pobre y su padre se pasaba los días bebiendo. Rara vez lo veía sobrio como los demás hombres. Cuando salía a la calle, sus pasos eran torpes y vacilantes, perdidos en la bruma del alcohol. Los vecinos lo miraban y se reían, como si su padre fuera un payaso actuando para ellos. Siempre olía a licor y sus conversaciones no tenían ni pies ni cabeza. Ver a su padre en la calle era una vergüenza insoportable. Tenía la misma edad que los padres de sus amigos, pero ninguno de ellos era un borracho como el suyo. Al contemplar esa escena, una profunda desolación se dibujó en el rostro del joven. La casa, ruinosa y a punto de caerse, seguía esperando unas reparaciones que su padre nunca acometía. Cada vez que se lo mencionaba, él respondía con la misma excusa, que estaba ocupado con 1000 tareas del campo, que si fumigar, que si abonar la tierra, que si regar. Un sinfín de quehaceres que no le dejaban tiempo para arreglar la casa. Sin embargo, misteriosamente, siempre encontraba tiempo para ir a beber con sus amigotes. Era algo que Mateo jamás podría entender. La valla que rodeaba el patio estaba rota desde que su padre, en una de sus borracheras, se cayó sobre ella, y aún así no era capaz de cortar unas cañas para reemplazarla. Simplemente la dejaba allí, rota, día tras día. Ay, al pensar en su padre, Mateo solo podía negar con la cabeza. Mateo amaba a su madre por encima de todo, y todo el odio que sentía por su padre se convertía en amor por ella.
Su madre parecía haber nacido para sufrir. Después de una larga jornada de trabajo, tenía que ocuparse de la casa, de los hijos y, además, soportar a un marido que vivía en una borrachera perpetua, haciendo amistad solo con el alcohol. Él jamás se preocupaba por su esposa, sus hijos o su hogar. Al parecer, su hermana mayor tuvo la bendición de casarse joven y escapar de aquella casa. Así, al menos ella no tenía que escuchar las quejas constantes de su padre. Porque estuviera borracho o sobrio, siempre encontraba algo de qué quejarse. Parecía ser su naturaleza, una parte de él desde siempre. Solo quedaba su pobre madre, la más desdichada, aguantando esa carga día tras día. A veces, Mateo se enfurecía tanto que le gritaba a su padre, y si no fuera por la intervención de su madre, padre e hijo se habrían peleado a golpes como enemigos en más de una ocasión. Desde aquel día nefasto en que la plaga arruinó la cosecha y la posterior inversión en la piscifactoría terminó con todos los peces flotando sin vida, su padre se había entregado al alcohol como si fuera su único refugio, una sombra errante que solo buscaba la botella. Las deudas, que ascendían a una fortuna, lo habían destrozado. A pesar de que los vecinos y amigos le animaban a levantarse y volver a empezar, su espíritu estaba completamente quebrado. Ya no tenía fuerzas ni ganas de reconstruir nada. Había vendido casi todas las tierras para pagar a los acreedores, y con solo unas pocas parcelas restantes, ¿qué esperanza le quedaba? Javier se acercó a su madre y preguntó con brusquedad, ¿lleva mucho tiempo fuera? Los ojos de su madre lo miraron con una tristeza profunda, tan melancólica como la luz del atardecer que teñía de oro las flores silvestres al borde del camino. «Justo se fue cuando tú llegabas», respondió ella en un susurro. La rabia se apoderó de Javier, quien gritó con frustración. «¡Maldita sea! Un día de estos voy a tener que salir a la calle con una máscara para que nadie me reconozca. ¿Por qué no se muere de una vez y nos deja en paz?». Su madre lo reprendió con una voz severa pero temblorosa. «Javier, cállate, no puedes hablar de esa manera. Para bien o para mal, sigues siendo tu padre». La reprimenda solo encendió más la ira de Javier. «¡Padre! ¿Qué clase de padre es ese? Seguro que si le preguntas mi nombre ahora mismo, ni siquiera lo recordaría. No sabe hacer otra cosa que beber. Dile esta noche cuando vuelva que me voy de casa. No puedo soportar más esta situación». «¿Y a dónde piensas ir?», preguntó ella alarmada. «A cualquier sitio, donde sea, con tal de no estar bajo este techo». «Quédate, hijo, yo hablaré con él, le convenceré de que deje la bebida». «¿Cuántas veces se lo has dicho ya? ¿Y acaso ha servido de algo?». «Una vez más no importa, poco a poco, algún día me escuchará y lo dejará». «¿Cuándo? ¿Cuando el sol salga por el oeste? Además, tú no le ayudas. Siempre le dices que lo que necesita es el cariño de sus hijos, que está triste por el fracaso y por eso bebe. Déjalo solo un tiempo y ya verás cómo lo supera. ¿Has vivido en esta casa todos estos años y todavía no conoces su carácter? Estoy tan cansada, no quiero estar cerca de él, no quiero ni hablarle. Me dice que busque esposa, pero ¿quién en su sano juicio permitiría que su hija entrara en esta familia? ¿Crees que nuestros futuros suegros lo respetarían? Mira la familia de mi cuñado. ¿No lo tratan como a un payaso, como el hazmerreír de todas sus reuniones? Se burlan de él a sus espaldas. Eso es asunto de los adultos. Tú eres el hijo, y aunque tu padre estuviera loco, seguiría siendo tu padre. Pues a partir de hoy, para mí, él ha dejado de ser mi padre». Javier se dio la vuelta y entró en la casa, dejando a su madre sola en medio de la desoladora luz del crepúsculo. El silencio era total, roto solo por el susurro del viento agitando las cañas de bambú. Su mirada se perdió en el camino, sus ojos reflejando una tristeza inmensa mientras un suspiro de agotamiento y desesperanza escapaba de sus labios. Poco después, Javier salió con un plato de sopa humeante en la mano. Mientras comía, le dijo a su madre con una frialdad hiriente: «Madre, ven a comer. Él que se las arregle. Si se muere en una zanja, que así sea».
La mujer negó con la cabeza ante las palabras de su hijo. Conocía de sobra el carácter testarudo de Javier y, aunque le dolía oírle hablar así, sabía que no se iría de casa. Ya lo había amenazado demasiadas veces. Lo que realmente le preocupaba en ese momento era otra cosa. Rezaba para que su marido no volviera pronto. Deseaba que esperara a que Javier estuviera dormido. Si llegaba ahora, era seguro que padre e hijo se enzarzarían en otra pelea terrible. Los vecinos volverían a oír los gritos, a cuchichear sobre esta familia rota, como ya había ocurrido tantas veces. En cambio, si Javier ya dormía, todo sería más tranquilo. Su padre entraría en silencio, sin decir una palabra a nadie, y se iría directamente a la cama. En el fondo, ella sabía que el carácter de su marido también se había agriado en parte por culpa de Javier. El chico se pasaba el día holgazaneando, sin ayudar en nada. Todo el trabajo duro de la casa recaía sobre los hombros de su padre. Javier, siendo el hijo menor y el único varón, siempre había sido consentido por ella. Recordaba las veces que había perdido dinero en peleas de gallos y ella, a escondidas de su marido, le había dado dinero para pagar sus deudas de juego, entre muchas otras cosas. Cada vez que el padre intentaba hablar seriamente con Javier, ella salía en su defensa. Y cada vez que su padre le decía algo, Javier simplemente le daba la espalda o, peor aún, le contestaba de mala manera. Su padre rara vez se quejaba de Sofía, la hermana mayor de Javier, porque entendía que, como mujer, no podía hacer los trabajos más pesados. Lo más doloroso era que Javier ya tenía 22 años y no había hecho nada de provecho en su vida. Aquella noche, Arturo regresó a casa. El eco de los ladridos de los perros resonaba en la entrada, anunciando su llegada. Su figura, tambaleante bajo la pálida luz de la luna, se adentró en el hogar, impregnando el aire con un fuerte olor a alcohol. Javier y su madre, Elena, estaban viendo una telenovela en el salón. Ella lo miró y le dijo con calma: «Arturo, ven a cenar. Te he guardado un poco de estofado y una sopa caliente». Él, con la voz pastosa por la bebida, respondió: «Comed vosotros, no os preocupéis por mí. Y Javier, ¿tú ya has cenado?». Javier permaneció en silencio, con la mirada fija en la televisión. Elena tuvo que responder por él: «Javier y yo ya hemos comido, solo faltas tú. Come algo y vete a dormir. Por cierto, ¿dónde has estado bebiendo?». «Fui a casa de nuestro yerno a visitar a Laura y a mi nieta, y bueno, me tomé unas copas con él». «Cielo santo, Arturo, ¿por qué insistes en ir a su casa una y otra vez, después de lo que te insinuaron el otro día, y tú sigues yendo?» «Voy a ver a mi hija y a mi nieta. Lo que digan los demás no me importa». «Una visita de vez en cuando está bien, pero vas casi todas las semanas, la gente murmurará». De repente, Javier, que había estado escuchando, soltó con desprecio: «Di la verdad, vas a buscar alcohol gratis. ¿Qué te importa la nieta ni nada?». Arturo, al oírlo, se giró bruscamente y, señalando a su hijo con el dedo, gritó: «¿Qué has dicho?». Javier, sin inmutarse, le plantó cara: «He dicho que solo vas a gorronear bebida». La discusión estalló y los gritos de padre e hijo llenaron la casa. Elena tuvo que intervenir, poniéndose en medio. «Por el amor de Dios, Arturo, si no vas a cenar, dúchate y vete a dormir. Cada vez que llegas borracho a casa, se arma un escándalo». Luego se volvió hacia Javier: «Y tú, cállate ya, ignórale, diga lo que diga, vete a tu cuarto a dormir». Javier, furioso, se levantó de un salto y se fue a su habitación dando un portazo. Arturo entonces la emprendió con su esposa. «Claro, por eso los hijos salen malcriados, por culpa de madres como tú, y los nietos por culpa de las abuelas». Tras unos minutos de ruidos en su cuarto, Javier reapareció con la vieja mochila de su padre colgada al hombro, visiblemente pesada. Sacó su moto del garaje y pronunció 3 únicas palabras: «Me voy de aquí». Su madre corrió tras él intentando detenerle, y su grito «¡Javier, Javier!» resonó en la quietud de la noche. Pero él ya había arrancado la moto y se había perdido en la oscuridad. Elena regresó a la casa y, 5 minutos después, se enfrentó a su marido. «¿Aún no te das cuenta? ¿No ves cómo el alcohol ha destrozado esta familia? ¿No tuviste suficiente con arruinarnos?».
Lo malcrías y por eso se ha vuelto un rebelde. Cuando yo me muera, ¿cómo se las arreglará en la vida si no sabe tratar con la gente? Tiene que aprender a espabilar ahora. No puede seguir siendo un vago que solo piensa en divertirse. Tú sí que eres un genio para los negocios. Una fortuna entera echada a perder, deudas hasta el cuello y todas las tierras vendidas. ¿Y así quieres enseñarle a tu hijo? Además, ¿qué es eso de morirte? Ni un rayo ha podido contigo y ahora me vienes con esas. Todo lo que hice fue para ganar dinero y reconstruir esta casa. Pero la suerte no me acompañó y perdí una cosa tras otra. ¿Qué podía hacer? Si tienes poco, empieza de nuevo desde abajo. ¿Qué vas a planear si te pasas el día borracho? Antes eras un hombre muy trabajador. ¿Por qué últimamente te ha dado por la bebida? De tanto beber, te has quedado en los huesos. Arturo, con el rostro ensombrecido por la tristeza, se dio la vuelta y se fue a su habitación. Parecía que la borrachera se le había pasado de golpe. De repente, regresó al salón visiblemente alterado. «¡La mochila! ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde la has puesto? ¡Devuélvemela ahora mismo!». Elena le miró, confundida, y respondió: «¿Tu mochila? ¿Para qué la querría yo? Se la ha llevado Javier». Arturo se desplomó en el suelo, con el rostro contraído por el dolor, llevándose las manos a la cabeza y tirándose del pelo. Elena le observó, negando con la cabeza. «Es una mochila vieja y rota. ¿Por qué te pones como si hubieras perdido varios lingotes de oro? ¿Acaso guardabas dinero dentro?» «Busca si quieres, no encontrarás ni un céntimo. ¿De dónde iba a sacar yo dinero? No hay absolutamente nada de valor ahí. La mochila en sí no vale nada. Pero guardo algo ahí dentro, algo que no quiero que mis hijos vean jamás». «Vaya, parece algo muy serio, ¿eh? Llama a Javier ahora mismo y dile que vuelva y me devuelva la mochila. Si se quiere ir, no se lo impediré, pero tiene que devolverme esa mochila». Elena sacó su móvil para llamar a Javier, pero él había apagado el teléfono. Sabía perfectamente que su madre le llamaría para pedirle que volviera. Ella miró a su marido y le dijo: «¿Qué te pasa? Pareces desesperado». Arturo, con la voz quebrada, susurró como para sí mismo: se acabó todo». Elena cada vez entendía menos. En todas las décadas que llevaban casados, nunca le había visto comportarse de una manera tan extraña. Pensó, de forma simplista, que tal vez Arturo no quería que Javier se fuera y estaba montando esa escena para que volviera, porque sabía de sobra que, aunque siempre le estaba gritando y regañando, en el fondo adoraba a su hijo. «Y bien, ¿qué es esa cosa tan importante que hay en la mochila? Dímelo, porque nunca me has contado nada». Arturo se levantó y, dándole la espalda, respondió secamente: «No es nada». Aquella noche, Antonio no dejó de toser, no pegó ojo en toda la noche, paseándose de un lado a otro de la habitación, apretándose el pecho con cada ataque de tos, solo para volver a la cama y seguir tosiendo hasta el amanecer. Isabel tampoco pudo dormir, angustiada por la huida de su hijo Julián, sin saber cómo estaría, y atormentada por la tos incesante de su marido que resonaba en la oscuridad. Desde que Antonio había empezado a beber sin medida, dormía solo. Había prohibido terminantemente que nadie entrara en su habitación. A la mañana siguiente, Isabel se levantó, fue al mercado y al volver se puso a preparar el almuerzo. Pero la hora de comer llegó y Antonio no aparecía. Normalmente a esa hora ya habría vuelto del campo. Fue a su cuarto para llamarlo. Lo encontró tumbado, con el rostro pálido y los ojos abiertos, fijos en el techo. Isabel supuso que la noche en vela, preocupado por Julián, lo había dejado exhausto. «Levántate a comer, hombre. Te compré el desayuno. ¿Por qué no has comido nada? Nunca te había visto tan postrado. Y todo por tu culpa. Si no le hubieras hablado así, no se habría marchado de casa. ¿A que ahora te arrepientes? ¿Lo ves? No se puede ser tan duro con los hijos». Él permaneció inmóvil, sin responder, sin siquiera mirarla, con los brazos apretados contra el techo. De vez en cuando, una tos seca sacudía su cuerpo. «Oye, ¿por qué no me contestas? Tengo razón, ¿a que sí? No te enfades conmigo por decir la verdad». Entonces, su mirada se posó en la almohada.
Sobre ella había un pañuelo blanco manchado de sangre fresca. Aterrada, se acercó a la cama y gritó: «¿Qué es esto? ¿Por qué está todo lleno de sangre? ¿Qué has hecho?». Él susurró con un hilo de voz: «No me lleves a ningún sitio, déjame en casa». Cada palabra era un esfuerzo inmenso. Isabel vio entonces que otro trozo de tela asomaba por debajo del colchón. Lo levantó y descubrió un montón de pañuelos empapados en sangre. «¿Pero qué te pasa?», preguntó con la voz rota. Él simplemente guardó silencio. Isabel, desesperada, no sabía qué hacer. Cogió el teléfono y llamó a su hija Sofía. «Sofía, ven a casa ahora mismo, corre, ven a ver a tu padre, no sé qué le pasa, está todo lleno de sangre». Sofía respondió desde el otro lado de la línea: «Pero si anoche estuvo aquí bebiendo, mamá, tienes que regañarle, mi suegra no para de quejarse, dice que viene a vernos a mí y al niño, pero en realidad es una excusa para beber». Isabel insistió, con la voz temblorosa por la angustia: «Vuelve a casa ya, no es momento para esas historias. Tu padre está tosiendo sangre, date prisa, hija». Sofía, con voz cansada, respondió: «Es que le estoy dando de comer al pequeño». Al escucharla, a Antonio se le escaparon 2 lágrimas silenciosas que rodaron por sus sienes. Isabel corrió a casa de los vecinos, pidiendo ayuda a gritos. 4 de ellos acudieron al instante. Al ver el estado de Antonio, dijeron que había que llevarlo al hospital urgentemente. Él negaba con la cabeza, una y otra vez, no quería ir. Lo llevaron al ambulatorio del pueblo y de allí lo trasladaron al hospital de la ciudad. El diagnóstico de los médicos fue un golpe demoledor: cáncer de pulmón en fase terminal. No había nada que hacer, tuvieron que llevarlo de vuelta a casa. Desde que volvió, Antonio se consumía día a día, su cuerpo se volvía una sombra de lo que fue. Fue entonces cuando Sofía por fin se decidió a venir para cuidarlo en sus últimos momentos. Le mandó un mensaje a su hermano Julián: «Papá está muy grave, tienes que volver a casa ya». Pero él se negó a volver. El rencor hacia su padre era profundo y además estaba convencido de que era una trampa para que volviera. Se dijo a sí mismo: «Solo volveré cuando él me llame, me pida perdón y me prometa que dejará de beber». Julián había alquilado una habitación en otro pueblo. Pensaba trabajar allí un tiempo, juntar algo de dinero y luego marcharse a la ciudad para siempre, para no volver jamás a esa casa. Mientras sacaba la ropa de la mochila para colgarla, encontró un viejo cuaderno. Era un libro de cuentas de la última cosecha y de los gastos del estanque. Al pasar una página, reconoció la letra de su padre. La tinta aún parecía fresca. El texto decía: «¿Por qué la vida no me sonríe? Todo lo que intento fracasa. Solo quiero ganar dinero para construir una casa decente para mi familia, y ni eso se me concede. Llevo esta enfermedad dentro, pero no me atrevo a ir al médico. Tengo miedo de que cueste mucho dinero, ¿y para qué? Si seguro que no tiene cura. Sé que mi mal no se curará, así que no iré. Si he de morir, moriré en casa, y ese dinero quedará para mis hijos. Puedo soportar el dolor. Cuando aprieta, bebo hasta emborracharme. Así, solo así, consigo olvidarlo». Al terminar de leer, un torrente de lágrimas brotó de los ojos de Julián. No dejaba de susurrar: «Papá, papá». A toda prisa, metió todo de nuevo en la mochila y tomó el primer transporte de vuelta a casa. Él, que nunca lloraba, ahora sollozaba como un niño pequeño. Al llegar, encontró la casa llena de parientes que habían venido a despedirse. Vio a su padre en la cama agonizando. En tan poco tiempo se había quedado en pura piel y huesos. Se acercó y se sentó a su lado. Antonio, con los ojos llenos de lágrimas, miraba hacia donde estaba Sofía. Julián tomó la mano esquelética de su padre y le susurró: «Papá, ya he vuelto». Una última sonrisa se dibujó en el rostro de Antonio. Luego, cerró los ojos y se marchó para siempre. La madre y los 2 hijos rompieron en un llanto desgarrador. Sofía gritaba: «¡Papá, no me dejes!».
La madre se desmayó del dolor. Julián se debatía entre los brazos de los vecinos que intentaban sujetarlo. Quería abrazar a su padre, quería gritarle que despertara, aunque sabía que se había ido y que nunca más volvería. Sofía seguía inconsciente por la conmoción. Se llevaron a la madre y a la hija a la cocina. Unos intentaban reanimarlas con masajes en las sienes, otros les preparaban agua con limón para que volvieran en sí. Julián, por su parte, tenía la mirada perdida. Su rostro era la viva imagen de la desolación. Había dicho que solo volvería cuando su padre le llamara para pedirle perdón y prometerle que dejaría de beber. Y sin embargo, allí estaba. Su padre no había llamado, no había prometido nada, pero él había vuelto. Madre e hijos se despertaron y lloraron durante horas. Ninguno de los dos hermanos había pronunciado jamás las palabras «Te quiero, papá». Sofía, cada vez que viajaba, traía regalos, pero siempre eran para su madre, nunca para su padre. Todo era para mamá. Mamá era lo más importante. Para su padre nunca había nada. En cuanto a Javier, jamás se sentaba a conversar con él. Siempre le reprochaba sus borracheras, diciendo que lo avergonzaba delante de todos. Su padre siempre le decía cosas, pero nunca una palabra de afecto o cariño, ni a él ni a su hermana. Toda la familia lo acusaba de ser un hombre frío, de no preocuparse por sus hijos. Pero casi nadie se detenía a pensar que un padre, por naturaleza, es a menudo un hombre de pocas palabras. Un padre no habla tanto como una madre. Un padre puede no mostrar ni una sola emoción en su rostro, pero ama a sus hijos con una profundidad inmensa. Es un maestro en ocultar sus sentimientos, en no dejar que nada se trasluzca. Un padre es muy diferente a una madre. Él nunca desdijo «os quiero» a Javier y a Sofía, pero en silencio siempre siguió cada uno de sus pasos. Recuerdo cuando Sofía dio a luz. Su padre pasó noches enteras en vela en el hospital durante varios días seguidos. Mientras tanto, su esposa solo fue a visitarla un par de veces, al igual que la familia paterna. Solo había un hombre que, en medio de la noche, sin importarle la lluvia ni el viento, pedaleaba en su bicicleta desde el pueblo hasta el hospital. Al llegar, se escondía tras la puerta, miraba a su hija y a su nieto durante un largo rato y, en silencio, volvía a casa en su bicicleta. Así, noche tras noche, hasta que Sofía regresó a casa. Casi nadie comprendía la profundidad de su amor porque nadie lo había visto con sus propios ojos, y a él no le importaba que lo entendieran. Amaba a sus hijos con el corazón, no con las palabras. Tampoco necesitaba que sus hijos le dieran regalos o dinero. Con verlos felices, él ya tenía el regalo más grande de todos. Sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Por eso visitaba a menudo la casa de sus consuegros para ver a Sofía, consciente de que pronto no tendría más oportunidades de ver a su hija y a su nieto. Comprendía que a su familia política le molestaba su presencia constante, pero no le importaba. Insistía. Soportaba las palabras duras y las miradas de desdén. Cada vez que se iba, las lágrimas se mezclaban con el vaho del alcohol. Siempre le decía a Javier que debía aprender a relacionarse y a hacer negocios, pero su hijo no tenía ni idea de que cada palabra de su padre tenía una intención oculta. Sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Por eso visitaba a menudo la casa de sus consuegros para ver a Sofía, consciente de que pronto no tendría más oportunidades de ver a su hija y a su nieto. Comprendía que a su familia política le molestaba su presencia constante, pero no le importaba. Insistía. Soportaba las palabras duras y las miradas de desdén. Cada vez que se iba, las lágrimas se mezclaban con el vaho del alcohol. Siempre le decía a Javier que debía aprender a relacionarse y a hacer negocios, pero su hijo no tenía ni idea de que cada palabra de su padre tenía una intención oculta. Cada noche que él salía con su bicicleta, ella le preguntaba: «¿A dónde vas tan tarde? Eres increíble. Tu hija acaba de dar a luz al otro lado y tú por ahí, deambulando. ¿Te parece esa la actitud de un padre?». Él nunca respondía, solo sonreía y decía: «Salgo a tomar un poco el aire y vuelvo a dormir. Entra tú y descansa».
Ella no tenía ni la más remota idea de que él estaba tan preocupado por su hija que pedaleaba kilómetros solo para verla. Ella, Sofía y Javier siempre le recriminaban que se pasaba el día bebiendo, pero no sabían que bebía para emborracharse, para olvidar el dolor insoportable con el que luchaba en secreto. Había decidido ocultar su enfermedad porque conocía su gravedad y no quería gastar dinero en facturas de hospital. Javier, entre sollozos, leyó en voz alta el diario que encontraron en su mochila. Los familiares lloraron a mares. Todos lo habían juzgado mal. Ahora comprendían el inmenso sacrificio que había hecho por sus hijos. La madre recordaba ahora cada vez que él tosía hasta el amanecer. Cuando le preguntaba qué le pasaba, él respondía que era una simple irritación de garganta. Cuando le preguntaban por qué estaba tan delgado, decía que era por beber sin comer. Nadie supo nunca que estaba enfermo. Jamás se quejó ni gimió de dolor delante de ellos. Apretó los dientes y sufrió en soledad. Y cuando el dolor se volvía insoportable, bebía para olvidarlo. Rara vez bebía con alguien, solo en contadas ocasiones lo hacía en compañía. La mayoría de las veces bebía solo, en el silencio de su habitación. Su esposa no era insensible, simplemente pensó que su tos se debía a una inflamación de garganta y que, al beber toda la noche, tosía cada vez más. Que la pérdida de peso se debía a que no comía. Nunca supo que él lo había ocultado todo tan bien. Aquel padre amó a sus hijos en un silencio profundo, hasta su último aliento. Su cabello, encanecido por las heladas del sacrificio. Sus manos, ásperas y callosas de tanto trabajar la tierra para criarlos. Y su mirada, cargada con un peso que muy pocos lograron ver o comprender. El amor de un padre es un océano tan inmenso como el de una madre. Él siempre fue el mismo, con su ropa vieja que olía a sol, sus pies a menudo cubiertos de barro, y sus hijos siempre por delante de él mismo. Era capaz de pasar hambre y sed con tal de que sus hijos tuvieran el estómago lleno y el corazón contento. Sentía una alegría inmensa al verlos triunfar, al imaginar para ellos un futuro brillante. Pero cada tropiezo de sus hijos era una herida profunda en su propia alma. Su sonrisa y sus lágrimas rara vez se asomaban a su rostro. Guardaba sus tristezas en lo más hondo. Solo quien se detenía a mirar con el corazón podía adivinar su estado de ánimo. La palabra padre es corta, pero el amor que encierra es infinito. Un camino que se extiende sin fin y que jamás se puede recorrer por completo. Hay un dicho que captura esta verdad a la perfección. Un padre es la sombra que refresca la vida de un hijo. Cuando esa sombra desaparece, el sol cae a plomo sobre su cabeza. Y allí estaban Sofía y Javier, llorando desconsoladamente junto al féretro de su padre. De sus labios solo salía un lamento desgarrador. «Papá, por favor, no nos dejes». Sus palabras se mezclaban con el aroma de las flores y se perdían sobre la mesa, ahora repleta de manjares, frutas y las comidas más deliciosas, todas esas cosas que él, en vida, rara vez pudo disfrutar. Gracias de corazón por habernos acompañado hasta el final de esta reflexión. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha parecido valiosa, te invitamos a que nos dejes un me gusta, te suscribas a nuestro canal 1000 Sabias Reflexiones y compartas este video con aquellos que creas que necesitan escucharlo. Nos encantaría leer tus pensamientos y sentimientos en la sección de comentarios. ¿Qué te ha parecido esta historia? Te leemos con atención. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro.